la tesis que había hecho. Por lo tanto, yo agradecerte esa invitación. Y bueno, pues le comentamos, oye, ¿por qué no te vienes a contarnos todo esto que tú has estado investigando? Y bueno, pues ahora es tu oportunidad. Sé que has venido acompañado. Yo quiero también que presentes a las personas con las que has venido. Son todas del equipo de Rogelio de Salamanca. Entonces, bueno, adelante. Nos vas a hablar de los avances en el diagnóstico de ictiosis. Bueno, pues en primer lugar, como has dicho, presentar a la doctora Ana Belén Herrero Hernández, que está de profesora adjunta en nuestro departamento, y a la nueva estudiante de doctorado que la hemos logrado enganchar, María Zubieta, que empezó haciendo el máster con nosotros, no sabía si se quería quedar o no, y al final la hemos logrado pillar. Y yo pues también agradecer a la asociación que me haya invitado, que esto es una oportunidad que los científicos muchas veces no tenemos, porque tú estás en tu laboratorio, tú trabajas con tu tubo de sangre, con tus cosas, y muchas veces no tenemos este contacto con los pacientes que los médicos tienen más, y es otra perspectiva. Y una de las cosas que me he dado cuenta en esto es que hay una cierta visión sobre la biología y la genética, que es esto, son estas cosas esotéricas que habla la gente y pocos elegidos que lo pueden entender. Es mentira, eso lo que pasa es que usamos palabras raras. Pero, con lo cual, vamos a hacer esta presentación sin un solo nombre de gen, sin palabras raras, y vamos a ver cómo diagnosticamos la ictiosis. No me lo creo, Carlos, no me lo creo. Bueno, alguna palabra rara, que si no me quitan el doctorado. Estamos obligados, no podemos no hacerlo. Entonces, para entender cómo funciona una enfermedad, que es lo primero por lo que empezamos en investigación, vamos a entender cómo funciona el tejido. En el caso de la ictiosis, el tejido es la epidermis. Y en la epidermis sana, lo que vemos es que cuando ampliamos, vemos una serie de capas de células que, a medida que vamos desplazándonos hacia la superficie de la epidermis, cada vez se van achatando más, cada vez su núcleo va siendo más pequeño, hasta que llegan a formar una estructura que es muy homogénea, que al microscopio tiene otra pinta totalmente distinta, que es el estrato córneo. Y este estrato córneo, su función es actuar de barrera, como está en el límite entre el organismo y el medio, es ser una barrera que evita que nos entren bichos, como decían en la presentación anterior, y además que salga el agua. Pero claro, como en investigación siempre tenemos que ir al porqué de todo esto, el porqué de todo esto son proteínas, que son moléculas que hacen cosas, es como las podemos entender. Y estas moléculas, estas proteínas, su información está en el ADN, que son una serie de letras donde, si en un ordenador tenemos ceros y unos, en el ADN tenemos A's, G's y T's, pero el concepto es el mismo. Y entonces, cuando vemos en la ictiosis, vemos un cambio. Las células siguen aplanándose, siguen perdiendo el núcleo, pero el estrato córneo ya no es igual. El estrato córneo deja de ser homogéneo, en muchos casos pierde cohesión, vemos ahí huecos entre las distintas capas que tiene, y además está muy engrosado, es lo principal. ¿Por qué se debe esto? Pues porque la barrera no está bien, y si la barrera no está bien, entran patógenos y sobre todo sale el agua. Pero el cuerpo no es tonto, el cuerpo se da cuenta que está perdiendo agua. Y como se da cuenta que está perdiendo agua, dice, bueno, pues si la barrera no está bien, hacemos más barrera para intentar compensar. De ahí las escamas de la ictiosis, de ahí esta presentación al microscopio. Pero claro, yendo más en profundidad, dado que toda esta barrera se forma por proteínas, pues los defectos de la barrera son defectos en las proteínas. Y como la información que hay en las proteínas está en el ADN, pues son cambios de letras y por tanto podemos diagnosticarlo viendo qué secuencias hay en el ADN. ¿Pero qué hacen estas proteínas? ¿Por qué estas y no otras? Bueno, pues tenemos 5 tipos. Tenemos unas proteínas que forman andamios. Esto, como vimos en las epidermolíticas, la queratina está aquí. Su función es dar fuerza mecánica, impedir que cortes, arañazos y tal nos destruyan la piel. Y defectos en estas pueden causarnos ictiosis vulgar o las epidermolíticas. Tenemos también defectos en la síntesis de lípidos, porque está muy bien tener células, pero las células tienen espacios entre ellas, y si no los sellamos, se escapa el agua entre medias. Y esto es lo que hacen los lípidos, es como un cemento
está embebido, en donde están embebidas las células para sellar la capa esta completamente. Defectos en estos causan ictiosis recesiva ligada al X y las congénitas autosómicas recesivas. Luego todas estas células tienen que estar unidas, porque de nada nos sirve que cada célula sea resistente mecánicamente si esa resistencia no se traslada a todo el tejido. Entonces las células pues forman entre ellas unas cadenas, están unidas, de forma que la fuerza de una es la fuerza de todas. Y defectos en estas causan el síndrome de Netherton y el síndrome SAM. Y finalmente, como todo esto es muy complicado, pues las proteínas necesitan algo que les diga qué tienen que hacer, dónde tienen que hacerlo, dónde expresarse, cuándo expresarse y por qué. Estas son proteínas que llamamos de señalización, en las cuales el principal en la piel son un gradiente de calcio, pero básicamente son eso, proteínas que les dicen al resto cuándo se tienen que expresar, y si estas están fastidiadas, pues la barrera entera se va al garete. Y luego tenemos algunas que no sabemos lo que hacen. Sabemos que están en ictiosis, porque la hemos encontrado en pacientes, de hecho luego veremos cómo podemos saber de verdad que están en ictiosis, pero todavía la ciencia tiene que estudiar más para ver exactamente qué hacen. Entonces, si ya sabemos qué son los genes y qué hacen, vamos a intentar diagnosticar una ictiosis. Entonces, primero, por supuesto, consulta de dermatología, evaluación clínica del dermatólogo, porque esto es muy importante para nosotros, porque nos puede decir por dónde van los tiros. En función de lo que ven, nos pueden decir, bueno, pues creemos que puede ser este subtipo o este otro. Y además nos sacan una muestra de sangre, que es lo único con lo que trabajamos nosotros, del paciente, y a esta muestra de sangre les traemos el DNA genómico. Y en función de cuántos genes sospechemos que pueden tener la ictiosis, en función del diagnóstico preliminar que tienen que hacer en el hospital, pues podemos ir a buscar, a leer el ADN, básicamente, ir leyendo todas las letras, una detrás de otra. Y en función de cuántos genes tengamos, pues podemos usar técnicas de secuenciación de primera generación, que fueron las iniciales, es con lo que se hacía al principio, que te valen si quieres hacer 1 o 2 genes, pero más que eso se tarda un montón en hacer, es muy caro. Luego tenemos paneles de genes, que este fue el siguiente paso. Bueno, pues ya podemos hacer unos cuantos de golpe. Y finalmente si de verdad no tenemos ni idea, podemos hacer exoma. Bueno, tiene que ser uno de los genes que tiene. Podemos secuenciarlos todos, a ver qué pasa. Así que vamos a ver ejemplos, que yo si no veo ejemplos no me entero bien de las cosas. Entonces, bueno, acabo de tener una presentación de síndrome de Netherton, así que engrosamiento del tallo del pelo sugiere síndrome de Netherton. Síndrome de Netherton a nivel de diagnóstico es fácil porque hasta ahora solo se ha asociado un gen. Con lo cual, bueno, pues podemos hacer secuenciación de primera generación e ir a buscarlo. Y lo que vemos son distintos picos, cada uno de esos es una letra, tal cual, y las leemos una detrás de otra. Y si encontramos en el paciente, por ejemplo, aquí tenemos una G, pero sabemos que en la población sana esas letras es una A, pues eso es una mutación, es un cambio de las letras del ADN. Y esta técnica pues, nos puede devolver en torno a unas 10 mutaciones, en función de cuánto miremos. Otro pelo. Bandas claras y oscuras bajo luz polarizada. Esto es propio de la tricotiodistrofia. Problema de la tricotiodistrofia, ya no es un gen, ya son 7. Podríamos ir uno por uno, pero el volumen de reacciones es muy alto, el tiempo invertido es muy alto, con lo cual las secuenciamos todas de golpe, panel de genes. Esto, como tenemos tantas secuencias, ya no las leemos pico a pico, están los picos, pero sería muy largo de hacer. Entonces tenemos software de ordenador que nos pone todas las secuencias juntas y nos marca exactamente dónde hay diferencias con el SAM. Y esto ya nos empieza a devolver del orden de 100 mutaciones, lo cual empieza a ser un problema. Y si el síntoma no tenemos muy claro lo que tiene, o el síntoma es poco específico, o la presentación clínica es muy distinta y no saben por dónde está tirando, que puede que sea un subtipo nuevo, pues hacemos todos los genes, pero todos los genes son más de 20.000. Entonces, la técnica es más compleja, es mucho más nueva y además lo que nos devuelve son listas de mutaciones puestas una detrás de otra en una base de datos de Excel, porque esto no hay otra forma de verlo, y del orden de 100.000 mutaciones. Así que esto hay que filtrar. Todas hay que filtrarlas, porque
sean 10, 100 o 100.000 mutaciones, solo la cosa de la enfermedad es una. Pero es que en este paso de filtrado es especialmente importante si hacemos exoma, porque en el exoma es como encontrar una aguja en un pajar, con lo cual vamos a coger un imán. Predicción de mutaciones. Técnicas de ordenador que nos pueden dar una cierta idea de qué hace esa mutación. Las bases de datos son, con diferencia, las mejores si las hay. Las bases de datos son otros grupos han encontrado esta mutación y dicen esto. En este caso, la mutación es patogénica, están relativamente seguros de ellos y hay 28 grupos que la han encontrado. Vale, pues esa probablemente sea. Esa no hay que mirar mucho más. Pero ¿y si no hay bases de datos? Bueno, hay programas de ordenadores que tú les das la mutación, simulan el cambio en la proteína e intentan predecirte qué hace. Entonces, pues hay veces que los predictores están de acuerdo. Los predictores te dicen, bueno, esta es patogénica, 22 dicen que patogénica, 9 que el significado incierto, suficiente, están bastante de acuerdo. Esa probablemente sea también. Especialmente si la mutación está en un gen que ya se había descrito y el gen luego te cuadra con el fenotipo, pues eso puede ser suficiente. Pero ¿y si estamos en un caso de estos? Base de datos, bueno, significado incierto, la han encontrado una vez y no saben qué narices es. Y los predictores tampoco se me ponen de acuerdo. 9 que patogénica, 13 que benigna, 6 que significado incierto. O incluso, y encima a lo mejor en un gen nuevo. ¿Qué hacemos? Bueno, podemos estar seguros. Se tarda mucho, es largo, es costoso, pero podemos estar seguros. Podemos coger células de la piel y podemos meterles la mutación. Y vemos por dónde respiran, qué nos hacen. Porque, como decíamos, hay moléculas de señalización que le dicen a la piel lo que tiene que hacer. Con lo cual, si les ponemos estas moléculas, nosotros en el laboratorio, en una placa, les podemos obligar a estas células, que de normal crecen haciendo una sola capa, a hacernos epidermis, lo que llamamos equivalentes epidérmicos. Y eso lo miramos al microscopio y esperarías que si le hemos metido una mutación que hemos encontrado en el paciente y esa mutación causa ictiosis, este modelo tenga ictiosis también. Viéramos ese engrosamiento del estrato córneo. Con lo cual ahora, esto está sacado literalmente de mi tesis y esto es como trabajamos con ello. Un ejemplo de todo esto. Paciente, en consulta presenta con eritrodermia ictiosiforme generalizada, prurito incorregible, fallo de medro y keratodermia palmoplantar. Un primer diagnóstico provisional sospechaba eritrodermia ictiosiforme congénita, con lo cual por secuenciación de primera generación fuimos a mirar los 2 genes que más estaban en esa enfermedad y no los encontramos. Y además una eritrodermia generalizada es relativamente poco específica, con lo cual tampoco teníamos muchas más opciones. Exoma, vale, todos, de golpe. Después de filtrar, y eso que es un proceso que lleva semanas, vale, encontramos una mutación que nos parece que nos puede convencer. No está descrita en bases de datos, pero tampoco es raro, especialmente teniendo en cuenta que este gen no se había asociado previamente a ictiosis. Y los predictores, bueno, no se parecían ponerse muy de acuerdo. Entonces, pues bueno, siendo la única mutación que nos parecía que podía causar la enfermedad, siendo una mutación nueva, que queríamos saber si ese gen estaba involucrado en la epidermis, y porque teníamos curiosidad por ello, lo metimos en células. Y esto es lo que vemos. Arriba las células sanas, abajo las células con la mutación. En las células sanas vemos exactamente lo que veíamos antes, células que se van aplanando, que van perdiendo el núcleo, cuyo estrato córneo está muy cohesionado, y abajo un estrato córneo enmarcado en las llaves para que se vea bien el grosor relativo del estrato córneo en cada uno, un estrato córneo mucho más engrosado que ha perdido la cohesión que tiene y que las células además presentan unos ciertos huecos dentro de ellas, lo cual tampoco es normal. Pero es más, hay otro estudio que podemos hacer. Esto es una proteína y sabemos que la proteína esta puede que esté haciendo algo raro. Vamos a teñirla, la pintamos de marrón. En el normal, la proteína está por toda la epidermis. Nos marca perfectamente toda la epidermis y se localiza principalmente en la membrana. Cuando la mutamos, la proteína deja de estar en toda la epidermis. Se localiza especialmente justo debajo del estrato córneo y no parece tener prioridad por las membranas. ¿Por qué? No tenemos ni idea, no sabemos lo que hace. Este gen, no sabemos qué tiene que ver esto con la epidermis, pero os puedo decir que este gen causa ictiosis, porque las células en el laboratorio, cuando las tengo en la placa, es lo que me dicen. Entonces, esto así es como de verdad podemos validar una mutación.
Es muy costoso, es muy largo y requiere una colaboración muy estrecha con dermatólogos, con asociaciones de pacientes, una inversión de tiempo y dinero, pero si de verdad queremos saber algo, así es como funciona. Muchas gracias.